Recién egresado de la carrera de Relaciones Internacionales, decidió viajar a los Estados Unidos para hacer una maestría en políticas públicas que le permitiera conocer cómo funciona el gobierno norteamericano y cómo formula su política exterior. Esto le valió para que a los 28 años de edad se convirtiera en vocero de la Embajada de México en Washington en un momento clave para la economía del país: la negociación y firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Hoy platicaremos en corto con el diputado priista Javier Treviño Cantú, un hombre comprometido que, ya sea en el sector público o privado, siempre busca la forma de ubicar a México de manera positiva en el plano internacional. Acompáñenme a conocerlo. Javier Treviño Cantú nació en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, el 11 de diciembre de 1960. Estudió Relaciones Internacionales en el Colegio de México y la maestría en Políticas Públicas en la Universidad de Harvard. En 1987 inició su carrera profesional en la Secretaría de Educación Pública, donde se desempeñó como director de planeación. Al poco tiempo comenzó a trabajar en la Presidencia de la República como asesor en comunicación social. Durante las negociaciones y firma del Tratado Trilateral de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, fue enviado a la Embajada de México en Washington como ministro de Información y vocero. En 1993 regresó a nuestro país como asesor del entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta, y posteriormente se integró a su campaña presidencial. Un año más tarde, fue nombrado asesor de Asuntos Internacionales del candidato Ernesto Zedillo Ponce de León, y cuando éste ganó la presidencia del país, fue designado subsecretario de Cooperación Internacional de la Cancillería. En 1998, José Ángel Gurría Treviño lo invita a trabajar en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde se desempeñó como oficial mayor. Del 2001 al 2009, hace una pausa en su carrera política para incorporarse al sector privado como vicepresidente de Comunicación y Asuntos Corporativos de Cemex. En 2009, retorna a la administración pública como secretario de Gobierno de Nuevo León, cargo al cual renunció en 2012 para buscar una diputación plurinominal. Es profesor de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Políticas Públicas del TEC de Monterrey. Ha sido editorialista en los diarios El Norte y Milenio, así como en el programa Hoy por Hoy de W Radio. Actualmente es diputado federal por el PRI por el estado de Nuevo León. Necesitamos que Nuevo León se convierta en el mejor lugar para vivir en México, que el tema de la seguridad siga siendo una de las prioridades fundamentales, convertir a Nuevo León en una capital energética de México, seguir convirtiendo a Nuevo León como el lugar más atractivo para la inversión nacional e internacional, y que podamos realmente dar una mayor calidad de vida a la gente de Nuevo León. Orgulloso regiomontano, Javier Treviño Cantú asegura que nacer en el norte de la República y en particular en la capital Nuevo León hace que las personas desarrollen un instinto casi natural para hacer negocios y enfocarse en obtener siempre los mejores resultados. Bueno, nací en Monterrey, crecí en Monterrey, y aun cuando después me terminé de educar en la Ciudad de México y en el exterior, regresé y trabajé en el gobierno federal muchos años acá en la Ciudad de México, luego regresé a Nuevo León a trabajar por ahí. Yo creo que trabajamos todos mucho en todo el país, diferentes aspectos culturales en las regiones del país, pero yo creo que hay algo característico de la gente del norte y sobre todo la franqueza, la honestidad. Somos muy directos en los diferentes temas, no les damos vuelta a las cosas y queremos lograr los resultados muy rápidamente. Se ve de otra forma y uno aprende valores, yo creo que diferentes, una cultura de gran esfuerzo, de trabajo, de resultados. Uno quiere que las cosas se hagan, que es gente exitosa, y vemos el futuro con mucho optimismo, además. Eso es lo muy característico de la gente de Nuevo León. Y además hay gran disciplina y sobre todo la visión de que tenemos que esforzarnos todo el tiempo. Yo estudié en el Colegio Sor Juana Inés de la Cruz, en San Nicolás de los Garza, en la colonia Anáhuac,
allá en Nuevo León. Y fue a la escuela primaria en la que estuve muy ¿La secundaria recuerda su nombre? Sí, por supuesto, es el CUM, con los hermanos maristas, que era el Centro Universitario Monterrey, o sea, el Colegio Franco-Mexicano Monterrey. Entonces yo estuve ahí en la secundaria, muy buena secundaria. La verdad es que el CUM en ese momento, un muy buen nivel académico, eran muy estrictos y aprendimos mucho en el CUM de Monterrey. Esa educación fue muy importante en mi formación y también pues, los valores familiares, no hay duda. Pero fue una buena experiencia estar en el CUM, tanto en la secundaria como en la preparatoria. Yo terminé la preparatoria en Monterrey y vi que existía el Colegio de México y que era muy difícil entrar y que solamente admitían 25 estudiantes cada 3 años y dije, ahí quiero ir. Realmente yo quería estudiar en la mejor institución de México, que era el Colegio de México, pero abrían la promoción cada 3 años en ese entonces. Y además algo curioso, fíjate que cuando yo terminé la preparatoria no existía en Nuevo León la carrera de Relaciones Internacionales. En ninguna universidad lo ofrecía. Entonces analicé la opción del Colegio de México y mientras tanto, mientras se abría la promoción, empecé a estudiar Derecho en la Universidad de Monterrey. Porque dije, si no me admiten en el Colegio de México, voy a seguir estudiando Derecho en la Universidad de Monterrey. Pero pasé todos los exámenes de admisión. Recuerdo que el primer examen éramos 500 que queríamos entrar al Colegio de México. La segunda etapa pasamos de esos 500, 100. La tercera para la entrevista nos entrevistaron a 50 y finalmente entramos 25 en mi generación. Y fue la mejor experiencia académica de mi vida estar en el Colegio de México 4 años con una gran formación yo creo que es la mejor institución de México. Realmente tuve la fortuna de tener extraordinarios profesores como Mario Ojeda, como Rafael Segovia, Soledad Loaesa, Luis Medina, Blanca Torres, Carlos Bernal, gente realmente de lo mejor. Jaime Serra nos dio curso de economía, Lorenzo Meyer el curso de historia de las relaciones internacionales de México, profesores invitados de los Estados Unidos. Realmente fue una extraordinaria experiencia académica. Luego de hacer una tesis en la que analizaba las políticas públicas de los Estados Unidos, Javier Treviño decidió profundizar en el tema. Esto le permitió más adelante convertirse en el vocero del gobierno de México ante los medios estadounidenses para explicar en qué consistía el TLC y la importancia de la relación bilateral. Después del Colegio de México, dije, bueno, si ya estudié en la mejor institución de México, que es el Colegio de México, yo quería irme a la mejor institución del mundo. Y finalmente pude obtener una beca Fulbright e irme a estudiar a Harvard, a la Universidad de Harvard, para hacer una maestría en políticas públicas, en donde me enfoqué mucho en los temas de la formulación de las políticas gubernamentales en Estados Unidos. Tuve la gran fortuna de estar con profesores muy famosos como Graham Allison, como Joseph Nye, y después fui asistente de uno de los profesores que daba un curso sobre la presidencia de Estados Unidos, Richard Neustadt, y con el profesor Ernest Maker, uno de los grandes historiadores. También me tocó estar muy cerca del profesor Robert Reich, que era profesor de políticas públicas. Realmente de 85 a 87, cuando estuve haciendo la maestría, me tocó la gran fortuna de tener profesores de muy buen nivel, porque eran los años del gobierno republicano de Ronald Reagan, y entonces la mayor parte de las grandes figuras demócratas estaban ahí en Harvard. Entonces los pude aprovechar mucho, tanto en la escuela Kennedy de gobierno como en las diferentes escuelas. Fíjate que cuando estuve en la maestría en Harvard también dediqué parte de mi concentración de estudios a los temas de las relaciones entre gobierno y medios de comunicación y cómo había que ser más efectivo por parte de los gobiernos en la relación con los medios de comunicación. Y cuando terminó la maestría y me incorporo acá, primero en la Secretaría de Educación, pero después muy cerca del área de comunicación de la presidencia, pues justamente trabajo en un área muy vinculada con los temas de la prensa extranjera, la cobertura internacional. Y luego fue cuando me ofrecen que me pueda ir a trabajar a Washington, a la Embajada de México, como vocero, como ministro de Información de la Embajada, a seguir trabajando en los temas de comunicación internacional. Era fundamental durante el gobierno del presidente Salinas, en ese momento, pues esa relación con los medios internacionales. Había un gran proceso de cambio en México y había que comunicarlo muy bien. Yo estuve en Washington desde principios de 89 hasta principios de 93. Y en esos años del gobierno del presidente Salinas, el presidente estaba muy al pendiente de sus entrevistas. Cuando iba a Washington, a mí me tocaba armar
todas las entrevistas y todas las reuniones que se tenía con medios de comunicación, el presidente era muy cuidadoso de ver, bueno, con quién estaba hablando, cómo, cuáles eran los mensajes, qué es lo que se estaba escribiendo, qué se opinaba de México, y fueron muy exitosos. Fue muy exitosa la presencia del presidente en ese momento en Estados Unidos, porque hacíamos un trabajo muy cuidadoso, un trabajo de preparación muy cuidadoso y un trabajo de seguimiento realmente eficaz. Y México se convirtió en uno de los países más atractivos para la cobertura de los medios internacionales. Organizamos muchas visitas de medios internacionales a México. Había, después del anuncio del inicio del Tratado de Libre Comercio, un espíritu de descubrimiento de México, en el sentido de ver, bueno, quién era este socio comercial que estaba al sur de la frontera de Estados Unidos. Querían conocer todo lo que ocurría en la vida social, en la vida económica de nuestro país. Recuerdo una gran énfasis en la cobertura de diferentes temas que estaban ocurriendo en México, temas sociales, temas económicos, pero mucho interés. Realmente había un gran interés. Y si uno ve la cobertura de los medios internacionales sobre México a partir de 1990, uno ve un crecimiento casi logarítmico en cuanto a la cobertura de los medios internacionales sobre lo que estaba ocurriendo en México. Y se veía con gran optimismo, con entusiasmo lo que estaba ocurriendo. Y realmente a mí me tocó, bueno, como vocero del gobierno de México en los Estados Unidos durante las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, trabajar pues muy cerca del equipo negociador en ese momento, tanto con Jaime Serra y Herminio Blanco, quienes estaban a cargo del equipo negociador, y los empresarios que iban en estas mesas de negociación pues trinacionales con Estados Unidos y Canadá. Pues me tocó estar muy cerca de todo este proceso y ver cómo realmente estábamos haciendo historia, estábamos transformando lo que iba a ocurrir en el país. Al regresar, Javier Treviño nos hablará de cómo decidió regresar a México, luego de recibir una invitación de trabajo por parte de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Tras 4 años de trabajo intenso fuera de México, Javier Treviño recibió una llamada de un personaje que le convenció que abandonara la capital norteamericana. Se trataba del entonces secretario de Desarrollo Social, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Era enero de 93, no, era ya casi diciembre de 92. Cuando de repente un día en mi oficina suena el teléfono, contesto el teléfono y era la secretaria de Colosio, y me dijo: el secretario quiere hablar con usted. Contesto y me dice: ¿qué hubo, Javier? ¿Cómo estás? Y le digo: secretario, muy bien. Dice: oye, ¿cuántos años llevas en Washington? Digo: 4. ¿Y no se te hace que son ya muchos? Dice: quiero invitarte a que trabajes conmigo directamente, que te vengas acá a la Secretaría de Desarrollo Social como asesor del secretario. Tenemos muchos proyectos. Y era pues ya principios de 93, un año muy importante políticamente. Además, había todo un tema de la negociación de los acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio en materia ambiental, en materia laboral. Y el secretario estaba muy activo en ese momento, el secretario Colosio, con los temas de Estados Unidos. Y ya cuando me trae, bueno, pues trabajé muy directamente con él, con los temas también internacionales, y hasta el momento en que fue nominado como candidato a la presidencia, que ya estuve en el equipo de estrategia como consejero del candidato, en el equipo de discurso y de mensaje. La pregunta obligada, ese discurso que todos los mexicanos recordamos de un México con hambre y sed de justicia. 6 de marzo, sí. ¿Tú metiste algunas ideas por ahí? Por supuesto, lo trabajamos. El candidato nos dijo qué quería, porque ese discurso tenía, pues realmente estaba dividido en 4 partes. Realmente una introducción que iba a los priistas, era un discurso priista al principio. Luego quería hacer un diagnóstico de lo que él había visto en México a lo largo de sus recorridos en la campaña y cuáles eran los problemas. Era un diagnóstico de México. Luego venía la parte de la propuesta, cuando hablaba de es la hora de. Entonces la propuesta que él traía realmente de una gran transformación. Y al final de cuentas, en la última parte, pues era un llamado realmente a la acción, a votar, a poder organizar, no solamente a los priistas, sino a toda la sociedad. Lo revisamos con el candidato muchas veces. Él le tachaba párrafos, le añadía, le ponía cosas en sus ideas, realmente sus frases, lo que él quería. Y al final, cuando ya había un producto casi terminado, fue cuando lo compartió con algunos otros intelectuales y algunos otros personajes para tener algo de retroalimentación del mensaje. Y fue una gran propuesta del México que quería, del México que él estaba viendo y de esa gran transformación.
¿Dónde estabas y cómo te enteraste aquel fatídico, terrible 23 de marzo del 94? Yo estaba aquí en la Ciudad de México, en la oficina de campaña en Cuicuilco. Ese día había una reunión sobre temas de política exterior. Fíjate que días antes, cuando fuimos a Monterrey el 13 de marzo, yo acompañé al candidato a Monterrey, pues a mi tierra, y me invitó que fuera con él a los eventos de campaña en Monterrey. Y en ese viaje conversamos Colosio y yo, y en ese momento me dio la instrucción de que quería que me dedicara más a los temas internacionales de la campaña y hacia adelante a la propuesta internacional, y me dio la instrucción de que me entrevistara y platicara con los ex cancilleres en ese momento y con el canciller actual. Y entonces yo me dediqué los días después del 13 de marzo, el 23, esa semana posterior inmediatamente, a ver temas internacionales. Y el 23 de marzo justamente estaba en una reunión de un foro de política exterior ahí en el comité de campaña ahí en Cuicuilco. Y pues recibí la noticia, una llamada de Líbano Sáenz, y ahí recibí la noticia, y entonces me fui con Samuel Palma y nos fuimos a la sede del PRI nacional. Fue traumático, muy triste, todo tipo de ideas pasaban por la cabeza, sobre todo mucho coraje y pues mucha desilusión en ese momento. Aunque corta, la sólida trayectoria de Javier Treviño fue suficiente para que Ernesto Zedillo Ponce de León lo integrara a su equipo de asesores en asuntos internacionales, bajo la batuta de José Ángel Gurría. Después de la muerte de Luis Donaldo me fui unos días a Monterrey, estuve allá con mi familia, y unos días después me llama Ernesto Zedillo, me dice, ¿dónde estás? Digo, pues en Monterrey. ¿Y qué estás haciendo allá? Dice, vente para acá de inmediato, quiero que me ayudes en todo el área internacional de la campaña. Dijo, voy a nombrar a José Ángel Gurría como secretario de Asuntos Internacionales del partido. Quiero que tú y Ángel Gurría trabajen juntos en toda la estrategia internacional de la campaña. Y pues me vine de nuevo a la Ciudad de México a trabajar junto con Ángel Gurría en todo el diseño de la estrategia internacional de la campaña. Después de la elección del presidente Zedillo, trabajamos en el equipo de transición. Estuvimos Ángel Gurría y yo trabajando de manera muy intensa en todas las tareas de transición, enlace con la Cancillería. Inclusive yo fui como representante del presidente electo a una reunión de APEC en Indonesia con el presidente Salinas. Entonces me metí de lleno en los temas internacionales. Entonces, unos días antes de que tomara protesta el presidente, fue cuando ya definió que Ángel Gurría sería el secretario de Relaciones Exteriores. Y unos días después, pues muy pocos días después, el secretario Gurría y me dice, oye, acabo de tener un acuerdo con el presidente Zedillo y te ha nombrado subsecretario de Relaciones Exteriores. Y bueno, fue una grata sorpresa por un lado. Imagínate, yo tenía 33 años, bastante joven. En ese momento yo creo que no había otros subsecretarios de esa edad, pero me había preparado tanto académicamente como en mi trabajo profesional en Washington, en las campañas. Había trabajado los temas internacionales y me nombra subsecretario de Relaciones Exteriores y trabajé al lado de Ángel Gurría, del canciller Gurría, pues esos más de 3 años como subsecretario de Relaciones Exteriores. Cuando él cambia de posición, ¿tú dejas de ser subsecretario? Sí, fíjate que estábamos en enero del 90. A mí me nombraron subsecretario en diciembre del 94, los primeros días de diciembre, y para fines del 97, principios del 98, pues fui a pasar fin de año con mi familia a Monterrey. Estaba en Monterrey y recibo una llamada de Ángel Gurría y me dice, oye, ¿dónde estás? Digo, en Monterrey, como te había dicho, secretario. Dice, necesitamos vernos hoy en la noche en la Ciudad de México. Y entonces, pues lo vi de nuevo allá en la Ciudad de México ese día y me dice, presidente, me va a nombrar secretario de Hacienda y quiero que te vengas conmigo a trabajar en la Secretaría de Hacienda. Y fui el único que me fui con él, de la Cancillería con él, como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda. ¿Cómo viste ese momento cuando tú, priista de hueso colorado, muy cercano al titular del Ejecutivo Federal, muy cercano a uno de los hombres más importantes en el gabinete que era Gurría, pierden la elección? No, y además yo estaba en ese momento, en esos últimos meses, me invitó Francisco Labastida y le pidió al secretario Gurría que me dejara salir de la Secretaría de Hacienda para trabajar al final de su campaña en los temas internacionales de la campaña de Francisco Labastida. Entonces me tocó estar al lado de Francisco Labastida en el momento en que se perdió la elección. Así es de que fue un momento histórico, traumático, sin duda, y donde vimos que venía un cambio importante para el país. Yo decidí que no iba a trabajar con el gobierno del presidente Fox.
Aunque sí tuve algunas invitaciones. La verdad es que el canciller Castañeda, con quien tengo una muy buena relación, me había llamado para hacerme algunas invitaciones, pero le dije de entrada que bueno, yo no iba a trabajar con el presidente Fox. Al regresar, Javier Treviño nos hablará de su incursión en el sector privado, en la tercera empresa con más ventas de cemento a nivel mundial. Después de casi 14 años en la administración pública, Treviño Cantú regresó a su natal Monterrey para incorporarse a Cemex, la cementera más importante de México, que actualmente tiene más de 43,000 empleados en todo el mundo. Bueno, fue una gran oportunidad. Cuando definí que no iba a trabajar en el sector público, bueno, pues empecé a buscar oportunidades en el sector privado. Además tenía que demostrarme a mí mismo que podía hacer otras cosas, ¿no? Que tenía una buena formación académica y una buena experiencia que podía agregar valor, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Y fue cuando recibí la invitación para integrarme a Cemex a principios del año 2001, como para diseñar una nueva área dentro de la empresa, fortalecerla, un área de comunicación y asuntos corporativos. Fui nombrado vicepresidente del área de comunicación y asuntos corporativos, y fue una gran experiencia porque estuve en Cemex desde principios del 2001 hasta fines del 2009, trabajando con el ingeniero Zambrano, que era mi jefe, presidente y director general, que en paz descanse. Y fue una gran experiencia para entender la dinámica y la toma de decisiones en una gran empresa, que sin duda era una gran empresa en México, pero se transformó en una de las empresas globales más importantes para la industria de la construcción, una de las 3 más importantes del mundo. Y durante ese periodo de 2001 al 2009 fue un periodo de crecimiento importantísimo. Me tocó estar participando muy de cerca como ejecutivo de la compañía en los procesos de adquisición de varias empresas, y Cemex llegó a tener operaciones en 50 países en esos años. Bueno, había todo un equipo, el equipo de planeación y finanzas, el de desarrollo de negocios, el equipo técnico y los banqueros y los abogados, los que veían toda la parte de la adquisición de compañías. A mí me tocaba trabajar como parte de ese equipo en todo el diseño de la operación de comunicación internacional al momento de hacer la adquisición y de relaciones gubernamentales al momento de hacer la adquisición, lo cual era también muy interesante. En una empresa como esta, y sobre todo con el liderazgo del ingeniero Zambrano, aprendí mucho de su visión, de su liderazgo, de su impaciencia, de su deseo de tener resultados rápidos, pero sobre todo que era un hombre que nos dejaba a todos conocer que los mexicanos teníamos la capacidad y podíamos competir con los mejores del mundo. Entonces estábamos compitiendo con operaciones en el Medio Oriente, en el sudeste asiático, en Asia, en Europa del Norte, en América Latina, en el Caribe, en todos los países, y estábamos convencidos todos los ejecutivos que podíamos competir con los mejores del mundo, y así lo hicimos. Y esa era la visión de Lorenzo Zambrano, una gran pasión por la excelencia. Yo estaba muy entusiasmado trabajando en Cemex cuando el gobernador Medina le pidió al ingeniero Zambrano que me fuera a ayudarle, y con mucho gusto lo hice. Realmente me fui como secretario general de gobierno. Entonces mi experiencia de 14 años de gobierno federal, de 9 años de sector privado en un nivel importante, luego se complementó con mi experiencia como secretario general de gobierno de Nuevo León. En 2012, Javier Treviño renunció a su cargo en el gobierno neoleonés para convertirse en legislador. Aunque actualmente es secretario de las comisiones de Hacienda y Crédito Público y Energía en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados, no se descarta como candidato del PRI a la gubernatura de su estado el próximo año. Pero obviamente que me interesa, y me interesa mucho seguir siendo un jugador importante en la política de Nuevo León. Soy de Monterrey, mi familia está en Monterrey, quiero seguir trabajando por Nuevo León. Vamos a ver, hay realmente todo un proceso para hacer la nominación. Creo que lo que tenemos que pensar realmente, Gustavo, es ¿cuál es el perfil de gobernador que requiere Nuevo León para los próximos años? ¿Hacia dónde va Nuevo León? No solamente ver quién es popular o quién no es popular, sino realmente qué perfil se requiere. Necesitamos que Nuevo León se convierta en el mejor lugar para vivir en México. Que el tema de la seguridad siga siendo una de las prioridades fundamentales. Convertir a Nuevo León en una capital energética de México. Seguir convirtiendo a Nuevo León como el lugar más atractivo para la inversión nacional e internacional, y que podamos
realmente dar una mayor calidad de vida a la gente de Nuevo León. Y se requiere obviamente gente con experiencia para eso. Y me gustaría mucho estar presente en lo que ocurra en Nuevo León en los próximos años. Lo que necesitamos es mejorar la calidad de la educación en México, desde la educación básica, y obviamente tener mejores, también jóvenes mejor preparados para que puedan entrar a las universidades. Fíjate que a mí me ha tocado ser profesor también, tanto en la Universidad de Monterrey como el Tecnológico de Monterrey, en los programas de maestría, y a veces después de mi formación en el Colegio de México, dices, bueno, hay algo que falta todavía en estos muchachos que a veces no terminan de escribir bien o de leer lo que tienen que leer, y hay que estar empujando, y ojalá que a través de todos los programas para mejorar la calidad de la educación podamos avanzar. Fíjate que en Nuevo León hubo un cambio dramático, yo lo veo a partir de la apertura de la economía del país. Fíjate que a partir de finales de la década de los 80s, y después con la negociación del Tratado de Libre Comercio y la apertura comercial, vimos una gran transformación. Nuevo León se caracterizaba por ser realmente la cuna de la industrialización en México, la capital industrial del país, grandes universidades, instituciones de educación superior muy buenas, y después se convirtió también en el principal centro de las finanzas del país. Y ahora yo creo que después de la apertura comercial, México, Nuevo León entra a una nueva etapa en la que el conocimiento se vuelve el eje central. Y hoy vemos el desarrollo de nuevas industrias del conocimiento que van avanzando en Nuevo León de una manera muy importante. Y hacia adelante mi visión es que Nuevo León será la capital energética de México. Y eso es algo muy importante. Con la reforma energética que muy pronto entrará en vigor en nuestro país con toda la legislación secundaria, lo que vamos a ver es que Nuevo León se puede convertir en la verdadera capital energética de México, en una nueva industria que va a transformar, revolucionar el noreste del país. Agradezco su atención y lo invito a que nos acompañe en otra emisión para platicar en corto con otro personaje que con su dedicación y esfuerzo contribuye a mover a México.